y vamos a compartir pantalla. Muy bien. Voy a abrir aquí mi presentación. Y bueno, muy bien. Entonces, buenos días nuevamente. Y bueno, vamos a retomar, disculpen los inconvenientes que se generaron. Y bueno, vamos a empezar lo que es el diseño instruccional. ¿Sí? Está haciendo esto aquí, no queda otra. Y bueno, vamos a empezar entonces nuestra actividad. Y voy a compartir mi pantalla. Aquí con esto más grande. Ok, vamos a poner esto aquí en el medio. Vamos a hacer esta. No sé. Aquí. Muy bien. Vamos a empezar entonces aquí esta actividad. Sí, vamos a echar para atrás un segundo. Ya, un segundo, que mi máquina está pegada. Algo aquí. Muy bien. Ya, alguien, algo está rayado aquí. Un segundo, a ver si le puedo quitar esto. No hay tiempo. Bien, vamos a empezar. Discúlpeme las rayas que aparecen en la diapositiva, pero parece que alguien, bueno, o sea, se rayó esto aquí, ¿no? Eso está compartido el rayado. ¿Sí? Entonces vamos a empezar esto, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que el diseño instruccional es una de las herramientas fundamentales a la hora de poder construir las clases virtuales. ¿Sí? Recordamos que Virtual Expo es una herramienta que nosotros, ya lo comentamos la semana pasada, el entorno virtual de aprendizaje que tenemos aquí en la universidad. Y lo vamos a utilizar tanto para reforzar las clases presenciales con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como para fortalecer lo que serían las clases semipresenciales o habilitar las clases a distancia, ¿no? Bien. También se puede utilizar para hacer tutorías y para hacer reuniones. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí. Bien, ¿cuál es esta presentación la he elaborado en varias partecitas, ¿no? Y entonces la primera parte tiene que ver con la preparación, lo primero previo que nosotros tenemos que hacer a la hora de iniciar esta actividad, ¿no? Aquí hay gente que está ingresando. Bien, lo primero que tenemos que hacer y recordar un poco es hacer la solicitud para construir o para que se genere la solicitud de habilitar un espacio en el ambiente de aprendizaje. Es como decir, para construir la asignatura. Entonces, esta solicitud se hace a través de este instrumento, un Google Form, en el que ustedes llenan unos datos que se les solicitan allí y ustedes pueden empezar entonces a ver la información o hacen la solicitud del espacio virtual de aprendizaje. Luego, la unidad, en este caso la Unidad Nacional de Educación a Distancia, notifica al vicerrectorado académico, al departamento de la sección de inscripción del docente, la incorporación de ese docente a su aula. Entonces se le manda un correo con la información de su usuario y su clave al docente. Y aparte de eso, bueno, que es lo que hemos venido haciendo poco a poco, y aparte de eso se procede a crear el aula virtual, ubicándola en el vicerrectorado
ubicándola en el certorado, el núcleo, la especialidad, semestre o trimestre correspondiente. En este caso estamos trabajando prioritariamente con los cursos de pregrado, que es lo que tenemos más inminente. Posteriormente iniciaremos lo que es el proceso para las actividades de posgrado, lo cual tendrá otro mecanismo diferenciador. ¿Sí? Pero por ahora estamos trabajando básicamente con las partes con los profesores que dan las asignaturas de posgrado. Se enviará por correo electrónico el usuario y la contraseña para poder ingresar al aula. Y se enviará la dirección del canal de YouTube, ¿sí? Que se ha estado compartiendo progresivamente para que todos puedan participar de los recursos que allí se consiguen. ¿Sí? Y también se le dará en Google Drive, un permiso en Google Drive, que es este que está aquí, en el cual ustedes pueden entonces también descargar material que les va a servir de apoyo a este proceso. Ya, en esta diapositiva yo voy colocando aquí arriba donde dice algo de unos videos. Video 02 preparación. Estos son videos que ya están preparados y están montados en el YouTube y están montados en Google Drive. Yo me voy a estar guiando por los videos. O sea, yo voy a hacer como la secuencia de los videos en función de lo que estoy hablando. Para que ustedes cuando ingresen al canal de YouTube o ingresen a Google Drive, buscan el video y se van orientando sobre las actividades que tienen que ir haciendo. ¿Sí? Bien. Claro, entonces en el video 3 que aparece en YouTube, nosotros tenemos de hablar algo de un modelo. Entonces dice, entrar al aula virtual Virtronespo plantilla 1 o 2 como invitado. Ese es un aula modelo. Entonces allí, esto lo hablamos la semana pasada, donde hicimos los accesos a Virtronespo plantilla 1 o plantilla 2. ¿Sí? Es un aula, pues un aula de clase que está preparada allí en forma general, que les va a permitir de referencia para saber cómo debe quedar este tipo de aula. ¿Sí? Esta aula tiene las plantillas modelos que puedes usar para elaborar la mayor parte de los recursos y actividades. O sea, ahí pueden descargar los documentos que aparecen allí, los pueden ir descargando y ustedes los pueden ir guardando en su computador, ¿no? Porque son los que ustedes van a utilizar posteriormente, ¿no? Hay que tratar de respetar esos formatos porque, bueno, es la imagen como corporativa de nuestra institución. Debe seguir las instrucciones. Bueno, algunos me han preguntado, profesor, que el formato no se edita. El formato se puede editar. Lo que pasa es que hay que darle doble clic al encabezado o al pie de página para poder editarlo. ¿Sí? Porque eso está, la parte superior o inferior de esos formularios están hechas como encabezados y pie de página para que se mantenga durante toda la elaboración de ese documento. Bueno, después ahorita cuando entremos lo vamos a ver mejor, ¿no? Bueno, debes seguir las instrucciones de las siguientes láminas. Ah, bueno, y también puedes descargar las plantillas modelos desde el Google Drive. Todo eso está repetido allí, en el Google Drive, y está en el aula modelo también. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí tenemos. Okay. Entonces ahora es importante iniciar el diseño instruccional, que es lo que vamos a abarcar el día de hoy en lo posible, ¿no? Disculpen los retrasos, pero bueno, son cosas que tienen que ver con la dinámica de lo que estamos haciendo, ¿no? Del aprendizaje en el día a día, ¿no? Hay como 3 fases, ¿no? Hay este webinar, vamos a hablar del modelo de aprendizaje y el diseño instruccional. Ustedes van a ser convocados a un curso, ¿verdad? Donde se va a hablar más sobre el manejo del entorno, ¿no? El manejo de Moodle, en este caso, que es el entorno que estamos utilizando. En el modelo de aprendizaje vamos a abarcar estos temas: base y principios de la educación a distancia, competencias del docente, del participante, del estudiante, del grupo de la educación a distancia. Profesora, ¿hay algún profesor que está rayando el escritorio? Por favor, le solicito que trate de no utilizar las herramientas del sistema para hacer esto, porque entonces, claro, me está generando un problema aquí, ¿no? Me disculpa, ¿sí? Muy bien. La evaluación de los aprendizajes en la educación a distancia y el trabajo colaborativo en la educación a distancia. Después, en la segunda diapositiva que presento, vamos a hablar del diseño instruccional, la conceptualización, los servicios síncronos y asíncronos, y entramos directamente vamos a entrar directamente a la fase que es el análisis, diseño y desarrollo e implementación de nuestro modelo de diseño instruccional. ¿Sí? Vamos a seguir aquí entonces. Muy bien. Vamos a empezar. El modelo de aprendizaje. Vamos a esta diapositiva. Esta diapositiva también está en el entorno de aprendizaje.
Y entonces esto vamos a compartirlo aquí. ¿Sí? El modelo de aprendizaje. Entonces, el modelo de aprendizaje, vamos a ver lo que son las bases y principios, el rol de los participantes, la evaluación de los aprendizajes y los servicios asíncronos y síncronos. Concepto: la educación a distancia es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes no requieren asistir físicamente al lugar de estudio. Eso ya lo hemos conversado varias veces. El objetivo de estos procesos es permitir que las personas que no tienen acceso directo a las salas de clase puedan comunicarse, compartir con el docente utilizando algunas de las tecnologías de la información y las comunicaciones que permitan la interactividad entre el docente y los alumnos, ¿no? Entonces, la ventaja del uso de las TIC es proporcionar flexibilidad. O sea, antiguamente esto era un problema en la educación a distancia porque había que mandar unos libros, unos folletos por correo electrónico, por correo formal, y eso a lo mejor quitaba tiempo. Ahora, con el uso de las TIC, esto se hace a través del Internet y flexibiliza mucho lo que es la interacción alumno-profesor y mejora la forma de los documentos que se pueden utilizar a la hora de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, los orígenes, en el caso de la educación a distancia, los orígenes son muy viejos, de que habla de, bueno, el siglo XVIII, 1728, donde se iniciaron unos cursos de educación a distancia por correspondencia. Después en Europa Occidental, en América del Norte, siglos después, empezó otro proceso de enseñanza, mejorando todo este tipo de procesos, ¿no? De educación a distancia. Bueno, aquí da una fecha, una serie de cosas. Después un poquito más, eso lo pueden leer con calma, ¿no? Nosotros vamos a ir aquí a la parte que más nos interesa. Esto se potenció mucho en la Segunda Guerra Mundial porque, bueno, a la raíz de la destrucción de Europa, la forma que hubo de mejorar o reconstruir el continente fue a través de la educación a distancia. ¿Sí? Dice, por lo que respecta a la década de los 70, el concepto de interactividad se empezó a incluir lo que es la educación digital, la educación remota en los años recientes, que ha permitido potenciar lo que es la educación a distancia, se ha transformado en lo que sería la educación digital, la educación, el e-learning o la educación digital. Va a haber una transformación sustantiva en estos procesos que ha ido permitiendo una mejora sustancial, incluso en el concepto, ¿no? Por ejemplo, aquí mencionamos, en la evolución, mencionamos que está el modelo de correspondencia, que es como inició todo hace mucho tiempo. De hecho, hay profesores que aún recuerdan su modelo de educación por correspondencia. Y ahora estamos en un modelo de aprendizaje flexible e inteligente, ¿no? O sea, hay muchos elementos allí que nos están permitiendo acceder a campos virtuales con herramientas que permiten la interacción síncrona o asíncrona con el docente, ¿no? Y eso ha permitido mejorar mucho la comunicación y el proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces aquí hay dos paradigmas, ¿no? El paradigma tradicional, que es el que utilizamos en las clases presenciales, es el paradigma basado en la estandarización. O sea, hay un material estándar para todos, hay una exposición del material, ¿sí? Donde el profesor les traslada la información al alumno. Es una información basada en el profesor, porque el profesor es el que tiene el control de la clase, es el que dice lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y cómo tiene que hacerse, ¿no? Es un aprendizaje pasivo, el alumno tiene que aprender como ha de lugar, o sea, muchas veces el profesor, bueno, no todos siguen esta rutina, estoy hablando del paradigma tradicional, ojo, ¿no? La iniciativa, el control y responsabilidad depende del profesor, el aprendizaje va a depender de lo que hace el docente, muchas veces está descontextualizado a lo mejor la realidad que vive el estudiante, ¿no? En el paradigma emergente, el estudiante se centra en el alumno, por tanto hay una especie de personalización, el alumno trabaja en función de su tiempo, sus necesidades. Hay una contextualización, él estudia porque le interesa, o sea, el estudiante que utiliza estas herramientas porque hay un interés personal de aprender, de buscar el nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, hay una relación entre las necesidades del estudiante y lo que él puede conseguir allí, ¿no? Hay tareas auténticas y significativas. Claro, cuando todo se hace de forma correcta, el paradigma emergente de educación a distancia basado en la educación remota o la educación digital mejora mucho el proceso de aprendizaje, ¿no? Y nosotros trabajamos en función del constructivismo, porque el constructivismo es un enfoque donde el estudiante busca, se incita o se lleva a que el estudiante busque las formas de él crear su propio conocimiento, ¿no? Construir su propio conocimiento. Claro, el riesgo del constructivismo en estas sociedades modernas es que como hay tanta información en Internet, que muchas veces la persona puede construir un conocimiento distorsionado o diferente al deber ser, ¿no? Es como pasa con la historia. Muchas veces la historia va a depender de cómo la persona interpreta la historia. Entonces,
claro, cuando tú ves los medios de comunicación o ves los libros, tú le das una mirada diferenciada según tu entorno, según tu forma de vivir, de lo que se expresa en la historia. Así pasa con la educación también. Claro, es diferente enseñar un contenido en Europa, un contenido en Asia, un contenido en América del Norte, un contenido en América del Sur. Nosotros le vamos a dar contextos diferentes, le vamos a visualizar o profundizar de una manera diferente según nuestra propia necesidad. Y eso es lo que busca el constructivismo en parte, ¿no? Que el conocimiento se adapta a la competencia de la persona que recibe ese conocimiento, lo transforma, lo modifica y lo reconstruye, ¿no? Y uno de los eslóganes del constructivismo es aprender haciendo, ¿no? Buscar la forma de que el estudiante haga su conocimiento en función de lo cotidiano, de lo que él hace, ejecuta, ¿no? Bien, entonces hay diversos roles, ¿no? A la hora de trabajar este tema de la educación a distancia, están los roles del coordinador general del programa, en este caso de la Unidad Nacional de Educación a Distancia. Están los roles del experto en contenido, que es, vamos a decir, el docente a cargo del curso, algo que es fundamental, porque el profesor es el que construye el curso en sí, ¿no? O sea, el sistema pone el espacio físico, virtual en este caso, pero el profesor es el que lo va a llenar de contenido, con sus clases y con sus actividades, ¿no? Pero tenemos el profesor tutor, porque también, aparte del profesor de la asignatura, muchas veces hay un profesor tutor que es el que interactúa con los alumnos, apoya la coordinación, la guía del estudiante, ¿no? Lo orienta sobre sus actividades y sus actividades en el aula de aprendizaje. Bueno, ese es otro rol un rol que no tenemos en la UNESCO y que sería interesante que nosotros fuéramos incorporando a nuestras actividades. También tenemos bueno, estos son ya parte técnica, ¿no? Asesores de diseño, asesores de tecnología, productores de nuevas tecnologías, diseñadores gráficos, que son personas que deberían existir en nuestras unidades con el fin de apoyar al profesor a la hora de construir sus herramientas de aprendizaje, ¿no? Porque muchas veces el profesor no maneja todas las herramientas. Es importante que existan personal administrativo que apoye el desempeño del docente. Y el estudiante, que juega un rol preponderante porque él es el que va a recibir la información y es el que después tiene que darle un contexto a esa información para mejorar su proceso de aprendizaje. Características: la educación es permanente, se a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, es formativa, porque el proceso de evaluación y los resultados que de ella se derivan tienen incidencia en los sujetos participantes. Por eso es que se habla de competencia más que de objetivo, porque buscamos que la educación penetre en la vida del estudiante, la vida, ¿cómo se llama? Que vincule su relación, su proceso de enseñanza con lo que está haciendo, ¿no? Es personalizada porque depende de cada estudiante según su evolución. Es participativa porque él puede intervenir en diversos contextos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y está basada en unos criterios que tienen que ver los criterios basados de la competencia, ¿no? Entonces, por eso que hay varios tipos de evaluación, ¿no? Tenemos evaluación diagnóstica, que debe darse al principio del curso, o sea, no debemos de sentarnos y preparar una pequeña evaluación diagnóstica para ver cómo vienen los estudiantes, ¿no? También está la evaluación formativa, que es la evaluación que va a permitir que el estudiante vaya mejorando a lo largo del semestre, o a lo largo del trimestre, o a lo largo del curso, su preparación. Y la evaluación cualificadora o sumativa, que es, bueno, donde nosotros le asignamos un puntaje a algunas actividades para después decir, bueno, se pasó con tanta nota, ¿no? Son los tres tipos de evaluación que nosotros conseguimos en este tipo de entorno, ¿no? Con respecto a las herramientas que podemos utilizar, bueno, ya hemos mencionado, hay dos en general, bueno, no lo he mencionado, pero lo he comentado en diversas oportunidades. Tenemos varios tipos de herramientas síncronas, herramientas asíncronas. Las herramientas síncronas son las que nos van a permitir, ya un segundo aquí, son las herramientas que nos van a permitir la interacción directa entre el profesor y el alumno, como las videoconferencias o los chats, ¿no? En cambio, las asíncronas son aquellas herramientas que utilizamos en forma diferida. Por ejemplo, un foro puede ser una herramienta asíncrona, porque en un foro yo hago una pregunta y le doy un tiempo al estudiante para que él responda, o una tarea, o un documento que se sube al ambiente de aprendizaje para que él lo lea y después ejecute unas actividades, ¿no? Son tipos de herramientas. Veamos aquí. En el caso de la síncrona, bueno, tenemos la conversación tipo chat, ¿sí? Que permite interactuar en forma escrita, como ahorita en Zoom. Las audioconferencias también, que son las videoconferencias,
en la cual nosotros podemos interactuar, así como justamente otra vez como por Zoom lo estamos haciendo. El ambiente de aprendizaje tiene estas dos herramientas incorporadas, ¿no? El Moodle, ¿no? Tenemos también como síncrono, bueno, la videoconferencia, y tenemos también, ahora en los casos de los asíncronos, tenemos el correo electrónico, que es un elemento en el que uno manda situaciones y, bueno, hay un tiempo en que el estudiante va a responder esas situaciones. Tenemos foros de discusión, también, que comenté que se utilizan también para la interacción con los alumnos. Tenemos bitácora digital, que son los blogs en los cuales uno puede ir publicando cronológicamente artículos o elementos que formen parte del aprendizaje del alumno, opiniones. Bueno, en el caso del ambiente de aprendizaje, esta bitácora digital viene siendo la clase estructurada en un semestre o un trimestre, ¿no? Y también se pueden tener nubes educativas donde vienen siendo como repositorios de conocimiento que se generan para que el estudiante pueda compartir, consultar, descargar materiales, como podríamos hacer con Google Docs, por ejemplo, ¿no? Otro elemento asíncrono son, bueno, las bibliotecas digitales que deben tener las instituciones o las que son públicas, donde nosotros podemos sacar libros, documentos que se puedan utilizar para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, entonces aquí finalizamos esta y seguimos aquí. Bien, un segundito aquí que me están... Muy bien. Bueno, chicos, yo quiero disculparme por lo de YouTube. Lamentablemente tuvimos una falla general con YouTube, no por culpa de YouTube, fue unas pruebas que se hicieron
bueno, unas pruebas que hicimos y lamentablemente tuvimos un problema allí con respecto a eso. Y quiero disculparme en forma general. Nosotros estamos grabando de todas maneras grabando de todas maneras la presentación. Y cuando terminemos la presentación, yo ese video lo voy a compartir. Igual, o sea, van a tener acceso al video en vivo de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Así que no se preocupen porque el video lo van a tener. Lamentablemente, bueno, una falla que no podemos corregir en este momento. En vivo no se puede corregir. ¿Sí? Bien, seguimos entonces nosotros por aquí. ¿Sí? Vamos entonces, vean que yo sigo colocando aquí arriba lo de los videos, ¿eh? Video 05, modelo de aprendizaje. Ahora vamos al video 5.1, que es introducción al diseño instruccional, ¿no? Dice, vamos a ver no vamos a ver el video porque obviamente lo estamos grabando, y vamos a ir justamente a lo que es la parte del diseño instruccional. Entonces vamos aquí, diapositiva, y vamos a ir viendo esto, ¿no? ¿Sí? Esto viene siendo ahora, una vez que hemos visto la parte contextual, la parte teórica de lo que es el diseño, de lo que es la educación a distancia, vamos a hablar un poco de lo que es el diseño instruccional. ¿Sí? Bien, vamos a seguir esta ruta. Vamos a hablar del entorno virtual de aprendizaje, el diseño instruccional y las 5 fases que forman parte de nuestro diseño instruccional. Bien, primero, recordando que el EVA es un sistema de gestión de aprendizaje instalado en un servidor que nosotros estamos utilizando, llamado Virtual Expo, que es justamente para desarrollar este tipo de acción. Entonces tiene como función gestionar usuarios, admitir usuarios, controlar acceso al seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencia, entre otros. Hablamos también que hay un tipo de licenciamiento que podemos utilizar, ya sea copyright o copyleft. ¿Sí? En el caso del copyright es una certificación de derecho de autor de una obra, y el copyleft es cuando nosotros en forma alterna, si no tenemos acceso al copyright por diversos motivos, o queremos simplemente que nuestra obra sea compartida públicamente, colocamos este tipo de licenciamiento, ¿no? Pero bueno, esto lo pueden ver en la diapositiva, ¿no? O sea, lo van a poder ver con tranquilidad en la diapositiva que aparece en Google Drive, o lo que vamos a subir, o está incluso en YouTube, en el video que se le indicó allí. En el caso del copyleft, se utiliza para proteger la libertad de copia, modificación y distribución. El autor de una obra copyleft concede a los derechos de su obra a los demás, con la sola condición de que cualquier modificación a la obra original mantenga la misma licencia que ella. A veces nosotros, claro, que además en el tema del copyright y el copyleft, bueno, es otra discusión que se puede dar posteriormente. No quiero detenerme allí porque es una discusión que puede ser muy amplia, ¿no? Vamos a avanzar nosotros en lo que sigue, y eso es una discusión que, bueno, se puede dar a posteriori. Sí, entonces, una licencia tipo Creative Commons, y están los diversos tipos de licenciamiento de copyleft, en los cuales nosotros recomendamos utilizar estos que están aquí. Y le damos aquí unos enlaces para las personas que quieran utilizar la licencia de copyleft, ¿no? Copian esto, hacen clic allí y se registran, y entonces se les genera un link que él nos va incorporando a cada uno de sus documentos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué es el diseño instruccional? ¿Sí? Vamos aquí entonces. El diseño instruccional es un proceso fundamentado en teorías de disciplinas académicas, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la información a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. En su definición más sencilla, es una metodología de planificación pedagógica que sirve de referencia para producir una variedad de materiales educativos. Es decir, realmente el diseño instruccional es un plan que yo elaboro, en nuestro caso, un plan de 5 pasos para poder construir el aula de aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pasos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Nosotros utilizamos el modelo A10, que está basado en 5 fases. Una fase de análisis, una fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de implantación y la fase de evaluación. ¿Sí? Bien, vamos a ir viendo aquí. La fase de análisis, que es la primera etapa, es una fase fundamental en el sentido de que esto es lo que da inicio a lo que nosotros vamos a construir. ¿Ves? Se determina el problema, se analiza y se plantea una solución. Es decir, en este caso, por ejemplo, que tenemos el problema del coronavirus y el distanciamiento social, esta fase es importante que cada quien la haga por su cuenta. ¿Cómo está su asignatura? ¿Verdad? ¿Cómo vienen esos alumnos? ¿Cómo van a recibir ustedes esos alumnos? ¿Qué necesitan aprender ellos? ¿Qué es lo más importante cuál es el conocimiento significativo que tenemos que capturar de esos estudiantes?
bueno, normalmente uno busca qué presupuesto tiene disponible. En este caso, habría que ver con qué se cuenta, ¿no? En este caso, la infraestructura tecnológica con la que podamos contar. ¿Qué medios de difusión podemos utilizar? Si hay tradicionales o usando las TIC. En nuestro caso, mientras se mantenga el distanciamiento social, me imagino que tenemos que utilizar solamente las TIC, ya que no podemos contar con herramientas tradicionales de comunicación. Tenemos que ver cuáles son las limitaciones que tenemos. A cada curso es diferente. Hay cursos que son prácticos, cursos que son totalmente teóricos, cursos que se pueden generar a través de la discusión, cursos que tienen que ver con el conocimiento que se informa a los estudiantes. O sea, hay diversidad. Y entre esa diversidad, cada uno tiene que plantear cómo queda su análisis en función de cada uno de esos cursos. La duración que dura el curso, claro, pues es diferente una asignatura de un semestre a una asignatura de 2 meses a una asignatura de un mes. Es parte de la planificación que hay que hacer. Y las actividades que necesitan hacer los estudiantes para el logro de las competencias. O sea, es un documento que genera como productos de esa reflexión, bueno, un programa de la asignatura adaptado a esta realidad, ¿sí? Un perfil del docente, que es un documento que hay que elaborar, y un documento análisis. Estos tres primeros documentos son los primeros que uno debe elaborar antes de montar su clase, que estos documentos forman parte justamente como de la introducción del curso. O sea, cuando vimos en la semana pasada el aula de aprendizaje, nosotros mostramos un documento inicial en el cual la presentación del curso, ¿sí? Vamos a ver aquí un segundo, vamos a ver si aquí lo podemos ver. Vamos a ver aquí, un segundo, vamos a hacer esta presentación. Y entonces aquí vemos, esos documentos nosotros los conseguimos, ¿verdad? Esto viene siendo como la carpeta que yo tengo descargada de lo que está en el Google Drive. Y entonces, aparte de los videos que he ido mencionando, que son estos, ¿no? Que hay un grupo de videos que ustedes pueden ir compartiendo. Esta secuencia de los videos que estamos viendo. Aparte de esa secuencia de videos, nosotros tenemos aquí las carpetas. Y en esa carpeta hay una que se llama recursos. Y ahí en recursos dice programa de la asignatura, perfil de docente y documento análisis. Esos son los tres primeros documentos que nosotros tenemos que elaborar. ¿Cuáles son? Vean, aquí yo los tengo abiertos. Vamos a ver aquí. Este es el programa de la asignatura. ¿Sí? Claro, casi todos tenemos el programa de la asignatura. La cosa es que ese programa habría que darle un pequeño toque para adaptarlo, lo que tiene que ver con estas estrategias de evaluación o de enseñanza, adaptarlo a este modelo de e-learning o bilearning, ¿no? De cada quien, ¿no? Vean este documento, nos pasé el ejemplo, ¿no? Muchos dirán, profesor, pero es que no puedo editar la parte de arriba, que algunos me comentaron, ¿no? Y tiene razón, esto está bloqueado, pero es porque es un encabezado. O sea, yo tenía acceso a esa parte, vamos a poner esto un poquito más grande, a ese encabezado que está aquí arriba, yo hago doble clic. ¿Ves? Hago doble clic y entro al encabezado. Y ya aquí yo puedo editar esto. Y puedo editar el pie de página también aquí. Aquí puedo colocar entonces mi nombre. Eso se puede hacer haciendo doble clic. Después quiero, aquí coloco el número de página. Por ejemplo, si este documento tiene 10 páginas, coloco 10 páginas. Y luego, bueno, si quiero regresar a escribir lo que está aquí adentro, me paro adentro, hago doble clic también. Y regreso al cuerpo del trabajo. Y aquí empiezo a editar lo que va adentro. ¿No? Y después que yo tengo eso hecho, bueno, lo guardo y ese es el documento que voy a subir después a mi aula de clase. Ese es el primer documento. El segundo documento que se menciona aquí, que es el perfil del docente, este, es un documento en el que nosotros recogemos los datos del profesor. Sería bueno que hubiera una foto del docente, la cintura hacia arriba, un mensaje de saludo, donde tú ves un saludo a tus estudiantes, ¿sí? Bueno, y esto es como un resumen curricular, ¿no? Cada quien colocará sus datos aquí en función de su currículum, ¿sí? Es simplemente para que el estudiante sepa quién es el docente que le da clase, o sea, como para ubicarse, ¿no? Y el documento de análisis que menciono, este tipo de documento, entonces en este documento nosotros vamos colocando aquí introducción, tabla de contenidos, características de los alumnos, competencias necesarias, ¿sí? Y vamos avanzando en esto, ¿no? Ahora vamos a ver aquí. Si vemos aquí arriba,
aquí esto es como las versiones, ¿no? Yo tengo una versión inicial, le coloco fecha, elaborado, revisado, aprobado. Y conforme yo lo voy modificando, voy cambiando las versiones para que no se me pierda a la hora que los cambios que uno va haciendo sobre estos documentos. Esos son esos tres primeros documentos que se mencionan aquí, ¿no? Bien, entonces regresamos aquí a nuestra presentación. Seguimos aquí. Esos son los primeros productos que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos esa fase de análisis, pasamos a la siguiente fase, que es la fase del diseño. En la fase del diseño nosotros vamos a pasar a planificar el semestre, o el trimestre, o el curso, según la duración que tenga lo que estemos elaborando en ese momento. Entonces, ahí seleccionamos el ambiente electrónico tradicional, las competencias que vamos a desarrollar, las estrategias pedagógicas, vamos a hacer un bosquejo de unidades, lecciones, temas, actividades, y un diseño del contenido del curso mediante el uso de las TIC. Entonces, es la planificación. Por tanto, los puntos que se generan son la planificación semestral, trimestral, o cuánto dure la asignatura, y cuáles son las actividades presenciales o virtuales que se van a desarrollar allí, ¿no? Más o menos tiene esta estructura. Bueno, antes la estructura era más grande, yo la he ido simplificando para no complicarla tanto, ¿no? Ya que esta planificación, que es una de Excel que está en el ambiente, se le coloca la actividad presencial, el recurso a usar, la actividad virtual y el recurso a usar, ¿no? Vean que aquí, este caso de una asignatura que puede ser semipresencial, ¿no? Tenemos un montón de actividades virtuales y algunas 2 semanas que se planificaron en forma presencial de contacto con el estudiante. Pero todo esto puede ser virtual. O puede haber más cosas presenciales y menos cosas virtuales. Eso va a depender de la situación de cada curso. Claro, en este caso, por la emergencia del COVID, imagino que en lo posible todo tiene que ser virtual. Pero nosotros tenemos que planificarnos en función de la realidad que se presente cuando todo se regularice, también todo se normalice, ¿no? Pero bueno, esta planilla es para eso. Para nosotros poder planificar cuáles son las cosas presenciales y cuáles son las cosas virtuales que vamos a ir abarcando en el curso, ¿no? Si hay una actividad presencial, como se menciona aquí, hacemos un cuadro con cuáles son esas actividades presenciales, cuáles son las unidades que se van a abarcar y cuáles son las cosas, el detalle de esa actividad presencial. En el caso de las competencias, bueno, hay muchas teorías sobre las competencias, algunos metodólogos me acusarán por haber escrito esto aquí, ¿sí? Pero esto es una simplificación de la competencia que nosotros podemos, para que todos la puedan elaborar, es fijar metas actuando con valores. Se deben colocar en juego todas las saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales del estudiante. En el objetivo se dividen los saberes y se favorecen actividades, pero nosotros aquí tenemos que integrarlo todo. Por tanto, un ejemplo de una competencia se puede estructurar de esta forma. Hay un verbo en presente el indicativo, como diagnostica, redacta, analiza, aquí se resuelve, por ejemplo. Hay un objeto que representa el producto de la acción anterior, ¿no? En este caso, resuelve circuito eléctrico en corriente continua. Esto viene siendo como lo que sale en el libro, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda? Resolver esos circuitos. ¿Para qué? Es la condición. ¿Cuáles son las circunstancias bajo las cuales se obtiene el producto? Y que nos da una idea de cómo evaluar si se logra la competencia. En este caso, utilizando el método de la superposición, ¿sí? Está utilizando el método de las mallas. O sea, hay varios métodos utilizados para resolver esto. En este caso, esta competencia abarca el contenido teórico, el método que se va a utilizar, que es el que al final voy a utilizar para evaluar al estudiante, y qué es lo que se quiere resolver. Ese es un ejemplo sencillito de una competencia, ¿no? Bien. Luego tenemos, vamos a ir aquí un segundo. Okay. Regresamos aquí en el diseño. Acuérdense que en la primera fase nosotros hablamos de que una introducción y una presentación. Se supone que con este instrumento nosotros ya hay una herramienta adicional. Disculpen. Vamos a buscar aquí. Hay un documento adicional que está aquí en recursos. Aquí está el diseño instruccional. Viene siendo la hoja de Excel, esa que yo les comento, ¿sí? Que ustedes pueden utilizar para planificar el semestre o el trimestre. Eso es importante, porque con esa hoja de Excel ustedes pueden determinar qué es lo presencial y qué es lo virtual y en qué fecha se va a hacer. Y los recursos a usar. Porque a partir de aquí es que yo voy a decir, bueno, ¿cuántas clases necesito? Tantas clases. ¿Cuáles son los temas? Tantos temas. ¿Cuántas presentaciones de PowerPoint? Tantas presentaciones de PowerPoint. Tantos PDF.
cuáles son las actividades, si son foros, si son recursos, o sea, perdón, si son foros, si son chats, si es videoconferencia, o sea, eso es lo que nosotros tenemos que escribir aquí, porque esta es nuestra guía para construir nuestros recursos y nuestras actividades posteriormente. Vamos a hacer esto aquí, regreso aquí. El documento de introducción, el documento 4, viene siendo este documento, que es el que da inicio al aula. Aquí se supone que nosotros vamos a escribir en este documento 4, por ejemplo, una imagen que represente mi curso, que es importante que la busquen, una imagen representativa de lo que, por ejemplo, si es de química, si es de física, buscar esa imagen, el facilitador, y después un texto que representa lo que yo voy a decir en la introducción del curso. ¿Sí? O cómo se administra el curso. Viene siendo este modelo que aparece aquí. Es el documento 4, ¿sí? Cuando nosotros buscamos en el ambiente de aprendizaje, ¿no? Viene siendo el documento 4. Estamos en esto. Es el video 6-2 y 6-3 que aparece en YouTube y en Google Drive, ¿no? Dice elaborar recursos, el diseño instruccional, que es la hoja de Excel que acabo de comentar, el documento de introducción y la planificación de evaluaciones. Ese otro documento que también está aquí en recursos, ¿eh? Planificación de evaluaciones, el documento 5. Todo esto se hace fuera de línea, ¿no? No hay que tener un entorno de aprendizaje para hacer esto. Son cosas que uno va haciendo, va elaborando por su cuenta, ¿sí? Lo va haciendo en su computador. Esta es la planificación del seminario o de la asignatura, en la cual nosotros colocamos cuáles son las evaluaciones, cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar, cuáles son los porcentajes de evaluación y el porcentaje total. ¿Sí? Esa información es la que uno sube aquí. Cuando uno está aquí en el ambiente de aprendizaje, vamos a buscar aquí. Cuando uno está aquí en el ambiente de aprendizaje, vamos a suponer en este caso de las aulas modelo. Claro, cada quien entra a su clase, ¿no? No. Aquí tengo que loguearme. Segundo. Con mis datos. Con mi aula. Entonces aquí, es esta parte. Ese documento Word que yo menciono allí que hay que elaborar, que se hace fuera de línea, yo lo voy a utilizar para después elaborar esto. Le pego el título, el dibujito representativo, coloco el programa del seminario, la planificación del seminario, el perfil del facilitador. Estos documentos forman parte de esto que hemos mencionado ahorita, que se tienen que elaborar fuera de línea. O sea, son documentos Word que hay que hacer y se suben como PDF. Aquí yo lo tengo como Word porque la idea es que ustedes lo puedan descargar y lo puedan tener en su computador. Pero normalmente la idea es elaborar esto en formato Word y subirlo como PDF. ¿Sí? Bien, entonces, sigo aquí. Crear el árbol de directorio. Okay. Si nosotros seguimos en esta plantilla, que es la que estamos usando, la diapositiva, que también es uno de los videos que mencionamos que ya están construidos, ¿sí? Bueno, esta es la parte de la introducción. Seguimos aquí. Vemos que hay más aquí. Aquí tenemos entonces los recursos que hay que construir. Son recursos que se hacen fuera de línea. Aquí pasamos a la parte de desarrollo. Ahora hay que desarrollar o sea, una vez que tú haces la planificación, retomando un poco la secuencia, hicimos un análisis de nuestro curso, a ver qué es lo que necesitan nuestros estudiantes y con qué yo cuento para dar mis clases. Vamos a la siguiente fase. La siguiente fase era el diseño, donde yo elaboro a través de una hoja de Excel
elaboro la planificación semestral de mi clase, o trimestral, o depende cómo dure esa asignatura. La planifico. Y elaboro mis primeros documentos. ¿Cuáles son los primeros documentos? El documento de la asignatura, el contenido programático de la asignatura. Elaboro lo que es el perfil mío como profesor, un resumen curricular. Elaboro la planificación de las evaluaciones del curso, otro documento importante. Y elaboro lo que es la introducción, que viene siendo la presentación del curso, donde hay una imagen representativa de mi curso y un resumen de las cosas que me contextualizan lo que yo estoy haciendo en el curso, ¿no? Bien. Entonces, aquí entonces, una vez que tengo eso, busco mi hoja de Excel. Bueno, mi hoja de Excel me dice que tengo 16 unidades. Entonces, tengo que crear 16 clases, posiblemente. Depende de las clases de cada quien. Entonces, tengo que elaborar documentos. Bueno, esto ya lo hicimos, documento de introducción, unidad de aprendizaje. Tengo que elaborar estos documentos. La unidad de aprendizaje. Si tengo 16 semestres, 16 semanas para un semestre, por ejemplo, los cursos de especialidad tendrían a lo mejor, no sé, 16 clases. Si un curso de matemática, a lo mejor tengo 32 clases o más. Habría que ver cómo se integra esto, ¿no? Ya sea clase a clase o cada 2 clases hacemos una sola clase. O sea, eso forma parte de la planificación que se hizo en el diseño instruccional, a la cual hay que llegar de acuerdo. Por ejemplo, las cátedras o las secciones tendrían que ponerse de acuerdo sobre cómo estructuran ese diseño instruccional, porque el diseño instruccional es importantísimo. O sea, la hoja de Excel, donde yo planifico en el semestre mi clase, es fundamental, porque es mi guía, es la guía que me va a orientar a mí a cómo yo, qué es lo que tengo que construir en esta parte de los recursos. ¿Cuántas son las clases? ¿No? Entonces, hay un modelo, el documento 5, que es unidad de aprendizaje, el documento 6, que es la clase virtual. Se puede utilizar videos de apoyo, como el canal de YouTube. Podemos utilizar problemas resueltos, problemas paso a paso, problemas propuestos. Podemos utilizar clases interactivas tipo YouTube Live o Big Blue Button, y ahora Jitsi, que también lo acabo de integrar en la herramienta. O sea, tenemos ahora 2 sesiones de videoconferencia, una por Big Blue Button y otra por Jitsi, con las cuales podemos interactuar con los estudiantes tipo clase tú a tú, ¿sí? O elaborar guías de estudio, lectura complementaria o tutoriales. Ahora, vamos a ver qué documentos son estos. Vamos a buscar aquí. Vamos a ver si aquí me muestran. Yo elaboro, aquí creo que, sí, aquí está, ¿ven? Por ejemplo, en el caso, vamos a ver aquí, este es el documento Word, que viene siendo el documento matriz. O sea, por cada unidad de clase yo debo tener mi propio documento de clase. Es como en mi libro, ¿no? El libro que yo utilizo para dar las clases, ¿no? Entonces, el libro está formado de esta manera. Los títulos, los contenidos de esa unidad o de esa clase. Lo lógico es que esto se hiciera por clase. Si son 16 clases, porque el semestre tiene 16 semanas, yo tengo que tener 16 libros de esto. Uno por cada clase. Es como el material de apoyo que yo le voy a dar al estudiante. Aparte de la PPT o de la diapositiva, es el documento Word que yo le voy a darle, bueno, Word o PDF, que le voy a dar al estudiante para fortalecer su proceso de enseñanza. Coloco las competencias, lo que quiere saber el estudiante, materiales, los recursos necesarios, ruta de aprendizaje, contenido de la clase como tal, que hay un pequeño ejemplo de ese contenido, evaluaciones fundamentales, bueno, este es lo que es el contenido. Después que al final aparecen orientaciones bibliográficas, o sea, qué libros puede utilizar él para fortalecer este conocimiento, reforzar el conocimiento, qué actividades debe realizar el estudiante, qué tutorías, si hay tutorías por videoconferencia, se colocan las fechas allí, y esas tutorías, o por chat. Y una autoevaluación, que es un recurso que se utiliza actualmente en los procesos de enseñanza para que el estudiante mejore su proceso de aprendizaje, donde él mismo aprenda a autoevaluarse, ¿no? Tenemos este documento aquí. Y tenemos la PPT, viene siendo este modelo de PPT, ¿sí? Que es el que estoy usando en este momento, donde nosotros aquí construimos cada diapositiva, manteniendo la imagen institucional, ¿no? ¿Verdad? Colocamos, no hay que colocar esto, aquí colocamos el por ejemplo, no sé, Barquisimeto, colocamos el departamento de ingeniería mecánica y colocamos el nombre de la clase, ¿no? Biofísica aplicada, no sé, a la lipoescultura, inventando un nombre allí, ¿no? Y colocan sus datos, el profesor y estas cosas, ¿no? Después viene un índice de contenido y entonces vamos colocando los elementos que forman parte de esa clase virtual. Este es un ejemplo que yo utilicé aquí con la clase que acabo de dar, ¿no? La plantilla vacía, creo que es esta. Esta es la plantilla vacía.
donde yo incluso he colocado en esta plantilla vacía, por ejemplo, he colocado el copyleft, en este caso, ustedes pueden usar copyleft o copyright, depende de lo que tengan, el autor de la clase. Por ejemplo, ¿cómo editar estos elementos que están aquí arriba o por los lados? Me dirán, bueno, ¿y cómo edito esto? Porque está como bloqueado, ¿no? No, lo que pasa es que aquí no me acuerdo que esto es más chiquito aquí. En PowerPoint, voy a colocar aquí en PowerPoint, más abajo. En PowerPoint, por ejemplo, aquí en PowerPoint, ¿qué hacemos nosotros para poder ver o editar eso? Yo le doy aquí a vistas y patrón de diapositiva. Me paro en la primera diapositiva y entonces aquí yo puedo cambiar la clase. Nombre del seminario, entonces puedo colocar aquí. Física 2. Autor de la clase. Bueno, esto no se cambia allí. Física 2. Aquí coloco el autor. Son las dos cosas que normalmente uno va a editar. Y luego le doy aquí cerrar vista patrón. Ya, se editó. Ya lo demás que está aquí lo puedo cambiar. ¿eh? Todo esto es editable. Ustedes lo pueden cambiar. Bueno, esos son los elementos que tiene. Competencia, desarrollo de las clases, referencia, actividades a realizar y autoevaluación. Este es un ejemplo de diapositiva. Es el documento número 7. Que está en los recursos. Cuando no está Google Docs, está en los recursos. Taller virtual, recursos. En esa carpeta aparece esto. Unidad de aprendizaje y clase virtual. Bien, vamos a regresar aquí entonces a lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, aparte de los recursos, obviamente estos recursos tengo que crearlos clase a clase. Cada clase tiene sus recursos, ¿no? Luego tenemos también las actividades. ¿Cómo yo voy a interactuar con el alumno? ¿no? A través de foros evaluados, documentos, trabajos asignados, chat, tutorías, puede ser a través de videoconferencias, evaluaciones, estudio de casos, autoevaluación, pruebas diagnósticas, pruebas de satisfacción. O sea, hay un espectro grande de herramientas que uno puede utilizar para evaluar. Aquí yo, por ejemplo, le estoy mostrando dos de ellas. Por este caso, un documento tipo foro. Todo esto se hace fuera en línea. Nada de esto hay que hacerlo en el ambiente de aprendizaje. Todo esto tenemos que hacerlo nosotros en nuestro computador. Sin tener, no hace falta tener internet para hacer esto, ¿no? Porque después viene la fase de subir todo al ambiente de aprendizaje. Pero primero hay que elaborar todas estas cosas, ¿no? Este es el documento, por ejemplo, de los foros. Entonces uno escribe por cada tema, o cada tema, o unidad, o clase. Yo voy a colocar cuáles son los foros, o sea, cuáles son las preguntas del foro, que voy a hacer por cada unidad, el nombre de la pregunta, ¿no? Viene siendo esto, ¿no? Y después escribir aquí qué es lo que va dentro del foro. Porque esto lo puedo utilizar yo para configurar mi foro, ¿sí? Dentro del ambiente de aprendizaje. Coloco todas las preguntas y coloco unos ejemplos aquí de preguntas de orientativas, ¿no? ¿Qué otro documento está aquí? Vamos a ver. Y este documento para asignarle una tarea al estudiante o un trabajo. Coloco mis datos y después coloco el nombre del tema. No sé, caída del cuerpo libre, caída de un cuerpo libre, ¿no? Bueno, el tema aquí es la unidad, ¿no? Unidad 1, no sé, depende de la asignatura de cada quien, ¿no? Y uno coloca aquí el nombre del trabajo, uno coloca aquí el nombre del trabajo. Y después vamos a escribir las indicaciones de lo que tiene que hacer el estudiante. Escribe aquí el contenido que se solicitará desarrollar, ¿no? Y aquí sale un instructivo de lo que tiene que hacer. Esto es lo que uno llama la pauta. ¿Qué tiene que hacer el estudiante en su trabajo? ¿Cómo debe configurarlo? Una portada, una tabla de contenido, una introducción, etc. Y después que él haga su documento, usando esta misma plantilla que la usaría el profesor y la usaría el estudiante, él debe entonces subir eso al ambiente de aprendizaje. O sea, una vez cuando él dé en la clase, en las actividades, él debe subir eso a su clase. Pero todo esto lo hacemos en forma offline inicialmente, ¿no? Veo que muchos están levantando la mano allí, pero bueno, vamos a seguir aquí y después entramos, vamos a ver, bueno, vamos a ver si puedo ver aquí. Es que han levantado la mano, si han preguntado cosas. Bueno, muchos están preguntando muchas cosas, ¿no?
Vamos en este documento. Ahora bien, ¿cómo nosotros, o sea, nosotros hemos estructurado los recursos, tenemos las actividades, tenemos claro lo que vamos a hacer? Esto viene siendo la estructura de nuestra aula virtual. En nuestra aula virtual, nosotros tenemos una presentación, que es el nombre del seminario, una introducción del seminario y los temas. ¿No? Tema 1, recursos, actividades. Esta viene siendo la estructura básica de un aula. Si yo regreso aquí a esta aula, el aula mía, esta aula de ejemplo que yo coloqué, hay una introducción y después viene el tema 1 o unidad 1 o clase 1, depende cómo cada quien organice, con una introducción de la clase y vienen siempre unos recursos y una actividad. Un recurso, una actividad. Cada recurso debe tener actividades que permite que el estudiante lea un tema de clase y se le mandan unas preguntas para ver que hay una realimentación de lo que él está aprendiendo. O sea, no es que yo le voy a mandar 1000 clases y después de las 1000 clases él voy a hacer un examen. O sea, lo ideal sería es que yo voy dando clases y voy colocando foros o chat para interactuar con el estudiante, ¿sí? Para que no se me extravíe el alumno. ¿Sí? Ahora, ¿cómo organizo esto, todo esto? Físicamente, mi recomendación es, que siempre lo hago, crear un directorio, por esto más grande, creamos un directorio y en el directorio coloco las unidades, los temas, las sesiones de clase y actividad 1, la actividad y los recursos de esa sesión de clase. O sea, lo podemos organizar así, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, si abro mi administrador de archivos, es como decir que yo estoy aquí. Vamos a suponer que yo voy a hacer una clase, se llama, o sea, tecla derecha del ratón. ¿Ven? Yo me paro aquí. Supone que yo voy a crear una clase nueva. Voy a crear un curso. Invoco mi directorio donde voy a crear el curso. ¿No? Busco primero el directorio donde yo voy a crear el recurso, ¿no? Me supone que yo lo voy a crear aquí. La carpeta, voy a crear una carpeta nueva. Tecla derecha del ratón. Y eso lo voy a llamar, a mi clase lo voy a llamar biofísica. Esa es mi asignatura. La abro doble clic en la carpeta y no hay nada. Entonces, bueno, esa asignatura tiene 4 temas. La coloco aquí. No sé. Eso sí es que lo voy a organizar por tema, ¿no? Tema 1. Tema 2. Pero vamos a hacerlo más rápido. Vamos a suponer que son 2 temas que tiene esa asignatura. Entonces, el tema 1. Entonces, el tema 1 tiene 2 clases. Vamos para aquí. El tema 1 nuevo. El tema 1 tiene 2 clases. Vamos a suponer aquí que tiene 2 clases. Vamos a llamar aquí T1. Y tiene una clase 2. Esa clase 1 tiene sus recursos. Todo esto se hace offline, ojo. No hay que tener internet para hacer esto. Pero esto es algo previo que yo debo hacer para poder construir mis clases de forma ordenada y correcta, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esto, recursos de actividad, entonces empiezo a abrir mis documentos. Por ejemplo, suponte que yo tengo este documento. Ok, aquí faltó algo, ¿no? Biofísica. Vamos a crear aquí la introducción, la carpeta llamada introducción. Entonces, en la carpeta de introducción, por ejemplo, yo voy a crear los documentos iniciales del proyecto, ¿no? Vamos a buscar aquí, abrir una carpeta, abrir mi carpeta. Recursos. Y estos son los documentos iniciales. El programa, el perfil, el documento análisis. El diseño instruccional y la introducción. Y la planificación. Estos 5 documentos son los primeros. Voy para acá. Yo debo construir estos documentos. Es la introducción
del curso. El programa de la asignatura, el perfil docente, el documento análisis, el diseño instruccional, el documento de introducción y la planificación de evaluación. ¿Sí? Una vez que construí este documento, voy entonces al tema 1. Clase 1, recursos. ¿Qué recurso voy a construir? Busco aquí. La unidad. Serían estos que están aquí. Bueno, depende de lo que va a hacer cada quien, ¿no? Depende de las posibilidades que tiene cada quien. Y creo mis recursos. Yo puedo cambiar el nombre, ¿no? Porque esta primera, la unidad de aprendizaje, de repente esto se llama, en vez de 6, yo le puedo colocar aquí. Vamos a suponer que esto fuera... vamos a llamar caída del cuerpo libre. Un nombre, no sé. Esto, si está abierto aquí, no lo voy a poder editar. Esto hay que cerrarlo. Ahí está. Y entonces la clase virtual esta, en PPT, también va a tener ese nombre, porque va a ser es consecuencia de este, ¿no? Esta clase virtual se va a llamar... Y bueno, esto mismo que yo hago yo aquí, construyendo las clases, claro, tengo que llenarlas con mi contenido, ¿no? Una vez que yo hago todo esto, eso mismo yo debería hacer con la clase 2. Voy a hacer, tengo que también aquí crear unos recursos y en esos recursos construir esos materiales, pero ya para este curso, ¿no? Bien, entonces regresando aquí a las clases. Ahora tengo que hacer las actividades, o sea, cada clase debe tener una actividad. Aquí están los recursos, perdón. Aquí en actividades. Ahora tengo que colocar las actividades, si va a ser foro, si va a haber una autoevaluación, un cuestionario. O sea, yo de aquí debería construir ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a ver aquí en este caso. Acá. Y voy a copiar las actividades. Veo los archivos de actividades, que estos dos. Pero aquí solamente hay 2 ejemplos, pero la idea es crear más ejemplos de este tipo de cosas, ¿no? Y lo pego aquí. Que son foros y trabajo. Y lo construyo, ¿no? Según mi clase. O puedo agregar más cosas. Pero la idea es que todo esto yo lo planifico primero fuera de línea. Lo planifico así, offline, como dice uno, ¿no? En su computador, uno debe construir todos estos elementos. ¿Sí? Una vez que tengo todo eso listo, toda la clase de biofísica elaborada por temas, por objetivos y todas esas cosas, ¿no? Que esta es la parte más larga, porque depende exclusivamente del profesor, ¿sí? Y que quede bien. De eso debe revisarse. Debemos de revisarlo, ¿no? Debe revisarse. Por eso que se recomienda trabajar por pares o trabajar en clústeres de profesores de la misma área para ir entre ellos revisando el contenido de ese material. Revisar errores ortográficos, errores de escritura o cualquier otra cosa que le den forma y que quede bien presentado este tipo de documento. Una vez que tenemos todo esto elaborado, obviamente pasamos a la siguiente fase. Ahora aquí se termina esto. Pasamos a la siguiente fase, que es, una vez que tenemos todo esto elaborado, pasamos a la siguiente fase. Aquí. Que es la implementación. La fase de implementación. Entonces la implementación es entrar al aula de cada quien, asignatura, en este caso. Puede abrir el aula modelo para tener una referencia de cómo debe quedar la organización. Y entonces prepare su introducción, editar y agregar archivos. Que esto fue lo que hablamos en la semana pasada. ¿Cómo editamos la introducción? ¿No? Entonces mencionamos allí que, bueno, si esta es la introducción, yo le doy aquí a esta tuerquita, en la tuerquita le doy aquí a activar edición. Y en activar edición, yo puedo modificar esto. Puedo modificar esta parte
editar, editar sección, y puedo entonces cambiar esta imagen y el texto, ¿no? Y estos documentos yo los cambio. O sea, los puedo editar, por ejemplo, editar ajustes. Y entonces, por este programa de seminario que está aquí vacío, ustedes borran el documento. Este documento que está aquí lo borran y suben el de ustedes. ¿Sí? Van a hacer clic aquí y lo borran. Y después que lo borran, le van a subir el de ustedes. No lo voy a hacer. Eso está en el video de la clase pasada, que lo pueden revisar cómo se hacía ese procedimiento sencillito allí, ¿no? Y entonces vamos a cancelar aquí. Entonces, de esa forma, nosotros entonces vamos modificando nuestro ambiente de trabajo poco a poco, la introducción, después vamos cambiando el tema 1, después vamos cambiando el tema 2, y así vamos cambiando tema a tema, ¿no? Entonces voy a hacer aquí. Prepare su introducción. ¿Sí? Un segundo aquí que se me desapareció el ratón. Se me desapareció el cursor. Okay. Se me ha desaparecido el cursor, ¿no? Y entonces, edite la etiqueta de cada tema según el programa de su materia y vaya agregando los recursos y actividades que vaya planificando. Algunos recursos pueden ser enlaces a YouTube. En las actividades puede ocurrir que deba editar la misma al ingresarla. Por ejemplo, si elabora un cuestionario, deberá editarlo para transferir las preguntas del Word a la plataforma. Usted puede apoyarse en los videos que yo les incorporé o puede apoyarse también en el Google Drive. ¿Sí? Una cosa que está abierta aquí. ¿Cuáles son esos elementos que aparecen allí? Bueno, vean, si yo cierro aquí, yo abro aquí en el Google Drive, nosotros tenemos entonces los recursos y las actividades, ¿verdad? Están los videos de apoyo que se han agregado, que van en secuencia. Esos videos tienen que ejecutarse viendo el Google Drive para descargar los archivos, ¿no? Y luego entonces tenemos aquí, ya hemos visto que están las actividades y los recursos. Y aquí hay unos tutoriales, ¿ves? Estos pequeños tutoriales, claro, la universidad está organizando un curso de Moodle para aprender a hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, mientras tanto se pueden apoyar en esto, ¿eh? Cómo gestionar iconos, cómo calificar foros, cómo crear recursos, archivos, que son evaluaciones, cómo hacer enlaces URL, cómo crear foros por aquí, cómo gestionar bloques, cómo se administra un libro de calificaciones, y así. Y entonces aquí tenemos otro curso de Moodle que me dice cómo crear cuestionarios, ¿eh? Porque a muchos les gusta evaluar por cuestionarios, pero los cuestionarios pueden ser de selección simple, uno hace un banco de preguntas, de 100 preguntas, 1000 preguntas, se ponen de acuerdo los profesores de, qué sé yo, de física, y elaboran un banco de preguntas de 500 preguntas. Pregunta y respuesta, ¿no? Bueno, es tan sencillo, no es colocar preguntas sin respuesta, hay que colocar las preguntas y las respuestas. Y luego se pueden compartir el banco. Y entonces cuando uno hace una evaluación de 20 preguntas, el sistema no lo coloca aleatorio, para que él elija de las 500 preguntas que se diseñaron, del banco de preguntas va a seleccionar 20 preguntas al azar. Y esas 20 preguntas al azar van a tener respuestas al azar también. Para que todo se haga al azar para evitar que alguien o sea, para que a cada estudiante le salgan preguntas diferentes y respuestas diferentes, ubicadas al azar, ¿no? Cuando se hace la selección simple. Entonces, esto yo también le estoy dejando aquí ese tutorial. Por otro lado, para los que quieran utilizar videoconferencia, está este curso de Big Blue Button, donde aquí se dice cómo configurar la sala virtual, trabajando en la clase virtual, y cómo hacer grabaciones de video por Big Blue Button, que es la herramienta que está incorporada en nuestra sesión de clases, para que ustedes puedan trabajar. Claro, yo en este momento también incorporé Jitsi, que es otra herramienta que comentaron en un blog, ¿sí? en un foro, perdón, de conversación. Aquí lo podemos ver, si yo abro aquí, van a ver que esta clase, yo quiero incorporar aquí la sesión de videoconferencia, que aquí yo coloqué una vez. Supone que yo quiero agregar otra,
Vamos a suponer aquí. Aquí está, esta que está aquí es Jitsi, ¿no? Agrega una actividad o recurso. Aquí está, este lo comentamos, ¿no? Está Big Blue Button, que es una. Ese está en el video pasado, ¿no? Del webinar de la clase pasada. Yo explico un poco cómo se incorpora este. Vamos a incorporar este otro, que es otra herramienta que también está disponible ahora. Jitsi, para videoconferencia. Que por lo menos, tal como nos los venden, no tiene límite de usuario ni límite de tiempo, ¿no? Yo coloco eso, ponte clase 3. Escribo de qué trata la clase. Es importante que estas clases de videoconferencia sean cortas, no sean clases de 3, 4 horas, ¿no? Sean clases cortas, media hora, 1 hora máximo, ¿no? Muestra la descripción del curso, puedo colocarle fecha, ¿verdad? Cuándo quiero que comience esa videoconferencia, el tiempo que quiero que dure. No hay que configurar más nada, la finalización de la actividad. La ventaja de colocar esto aquí, le doy aquí guardar, cambio y regresar. La ventaja de incorporar estos plugins dentro de Moodle es que solamente entran los alumnos del curso. Porque estos plugins se pueden utilizar fuera de Moodle. ¿Sí? Uno entra a la página de estas herramientas como Zoom, como hacemos ahorita, ¿verdad? Que estamos fuera de la herramienta de aprendizaje, y entonces se incorpora cualquiera. Pero si yo solamente quiero que ingresen mis alumnos, yo lo hago desde el ambiente de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, aquí, yo podría dar aquí, y aquí está la clase. ¿Eh? Y simplemente yo ejecuto el enlace, acceder. Pero bueno, yo le voy a colocar también en el ambiente de aprendizaje un tutorial que está en internet, que se puede, para compartirlo, sobre cómo utilizar esta herramienta. Es así sencillita. O sea, realmente tiene pocos comandos, lo cual la hace muy fácil para el profesor. ¿Sí? Porque tiene muy pocos comandos. No le puedo dar a acceder porque como yo estoy compartiendo mi pantalla con Zoom, tendría un conflicto de comparticiones, ¿no? Pues ahí no lo puedo hacer. Esa es otra herramienta importante que tenemos allí. Bien, bueno, aquí estamos terminando. ¿Sí? Una vez que ustedes tienen todo montado, ya hemos dicho, cuando hagan sus clases offline, sería conveniente que se reunieran en clústeres de profesores, pares de profesores, para elaborar estas clases. Y que tengan el visto bueno de la sección. Por ejemplo, la sección o la cátedra. Mira, esta clase quedó bien, está bien estructurada, sigue el formato de la universidad. Es importante tratar de respetar los formatos de la universidad, porque es nuestra imagen institucional. Porque sería bien feo tener ahí una piñata de documentos de todo tipo, variopintos, según el gusto de cada quien. Yo entiendo que de repente hay compañeros que, bueno, tienen años de estudio en la parte de educación, o han hecho cursos avanzados de herramientas virtuales y manejan cosas muy superiores a esto que yo estoy mencionando. No lo dudo, porque hay gente que ha hecho doctorado sobre estas cosas, posgrado, maestría, especializaciones. Pero nosotros como universidad tenemos que buscar unificar el criterio de todos. No todos son doctores en educación, no todos son doctores en metodología, no todos son doctores en tecnología de información y las comunicaciones. Hay profesores nuevos, profesores que no conocen, que son doctores en su área, en metalurgia, en química, que son muy buenos en su área, pero no saben nada de informática, no saben nada de las TIC. Entonces nosotros tenemos que unificar. Y una forma de unificar es bajar estas plantillas que son más sencillas, que tienen menos cosas, tratar de que el profesor se amolde a esto. Lo pueden personalizar, obviamente, pero hay que tratar de respetar la imagen institucional. Y que sean las secciones, bueno, habrá que crear la estructura en paralelo a esto, que verifique que esto funciona, que está bien, perdón. Por eso nosotros sugerimos estos correos electrónicos, más que todo, o sea, usar los dos en paralelo, para decir, profesor, ya yo terminé mi clase, puede revisarla. Entonces nosotros entramos a Virtual Network y entonces podemos revisar cómo quedó organizado el punto de vista técnico. O sea, yo puedo revisar la parte técnica. La parte técnica es que yo puedo entrar al aula y verificar que ustedes hicieron todo esto, ¿sí? Que quedó todo bien hechecito, que tiene su imagen, que tiene su introducción, que tiene estos documentos bien elaborados, que sigue la imagen corporativa de la universidad. O sea, nosotros podemos revisar eso. Pero el contenido de fondo, que dentro de la clase no haya errores de contenido, yo no lo puedo revisar. Porque bueno, o sea, podría revisarlos de mi área, pero revisar todo, o sea, no, y no sería tampoco práctico. Por eso es que la recomendación es integrar, en este caso las cátedras, las secciones, que permitan hacer esa evaluación de los contenidos de fondo que hay dentro de esos recursos.
Claro, si el profesor lo hace por su cuenta, que como pasa en la especialidad, que son un profesor por asignatura, él no puede decir que, bueno, vamos a hacer un conglomerado. Bueno, es difícil, porque él está solo allí. Él puede compartir de repente con profesores que conozcan de su área. Bueno, también sí podrían, porque de repente las secciones que manejan áreas similares podrían revisar lo que hacen los otros colegas, compartírselo y ayudarse mutuamente. Yo me acuerdo que nosotros en ingeniería industrial, en Puerto Ordaz, los profesores industriales, algunos profesores se incorporaron, ellos se apoyaron en estudiantes y fueron elaborando sus asignaturas, las hicieron completas sus asignaturas, ¿no? Y después nosotros revisamos, claro, nosotros le apoyamos con los estudiantes que fueron ayudantías o preparadores, y los apoyaron en esto. Y nosotros teníamos un personal en aquel entonces que revisaba el fondo, la forma, perdón, no el fondo, la forma de lo que estaba allí. ¿Sí? Claro, eso lo podíamos hacer en aquel momento. ¿Sí? Pero la idea es ir avanzando poco a poco en este tipo de situaciones. Muy bien, aquí hemos finalizado con esta parte del webinar. Vamos a aquí. ¿Sí? Voy a dejar de compartir por aquí. ¿Sí? Entonces vamos a ver. La verdad es que a lo mejor ustedes muchos tienen dudas, tienen inquietudes sobre estas situaciones. Este video, bueno, como mencioné al principio, tuvimos problemas con YouTube, pero igual se está grabando y por tanto nosotros igual lo vamos a subir a YouTube, lo vamos a compartir por las redes sociales para que ustedes lo puedan ver y sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y bueno, bueno, estamos terminando por aquí. Espero seguir en contacto con ustedes, haciendo otros webinars, no tan largos como este. Lo que pasa es que yo desde la semana pasada y de esta semana quería como resumir todas las cosas para que ustedes tengan una idea de cuáles son los que van a trabajar a continuación, ¿no? Claro, la semana pasada fue hablar de Moodle, pero el Moodle es una herramienta. Como decir, bueno, estos son los ladrillos, este es el cemento. Construir mi aula. Ahora, ¿cómo la lleno de contenido? Y es lo que quería hacer hoy. Con el diseño instruccional, desde que ustedes se organicen y pueden empezar a llenar de contenido estos espacios que se han ido habilitando. En este momento, por ejemplo, se han construido alrededor de ya de 200 aulas, creo que más de 200 aulas. El día de ayer se incorporaron 20, creo que fueron 22 profesores adicionales, fueron incorporados, que representaron, no sé, como 35 aulas adicionales, y entre todos los vicerrectorados y núcleos, obviamente, y esto va a seguir creciendo. Claro, somos más profesores, son más asignaturas que hay que crear. No se pongan ambiciosos de colocar, no voy a crear 3 asignaturas de una sola vez. No se puede, o sea, la verdad es que hay que empezar con una asignatura, ver que esa asignatura quede, vamos a decir, regular, porque todo va a depender del tiempo que tenga cada quien. Nosotros trataremos de apoyarnos en lo posible, y en función de ese aprendizaje ir construyendo el resto de la asignatura, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que queremos darle el apoyo, ¿no? Bien, entonces, si hay alguna pregunta antes de finiquitar esto por aquí, ustedes me dicen. ¿Alguna pregunta que pueda responderla rápidamente, ¿no? A ver. Hay casi 100 profesores conectados y... muy bien. La verdad es que algunos de ustedes, me risa porque algunos de ustedes se comportaron como mis alumnos, ¿no? A veces uno empieza la clase y empiezan a sabotear la clase. O sea, no lo hacen intencional, ¿no? Aunque mis alumnos sí lo hacen intencional. Empiezan a rayar el escritorio, a veces pueden compartir cosas, rayan el escritorio, bloquean a otros alumnos. Entonces, al final, cuando yo entro a la clase, tengo que bloquear a todos mis estudiantes para que no se metan con la clase. Lo malo de eso es que, claro, pierde el carácter colaborativo, porque la idea de las clases es que haya participación. Pero si se portan mal los estudiantes, hay que regañarlos. Y la forma de que tiene uno que regañarlos a distancia es mandarlos a callar. Entonces yo les apago el micrófono y les quito la preferencia. Y quedan solamente como asistentes, que solamente lo que pueden es observar. Y no pueden participar. Pero ese no es el deber ser, ojo. El deber ser es que todos podamos participar de alguna u otra forma, ¿no? Bueno, chicos, hay dos direcciones, ¿sí? Ah, ok, esa es otra pregunta que algunos me hacían, ¿no? Hay dos direcciones, vamos a colocar aquí. Hay una dirección que es aula.unesco.edu.be, pero esa dirección es la página internacional que se está construyendo para posgrado. Es la página, vamos a decir, de posgrado. Esas aún están en construcción, o sea, porque esa va a tener otras características diferentes, porque es una página que va a tener cuestiones de marketing para vender los cursos, bueno, una serie de cosas que se están organizando
en su interior, ¿no? Y la página nuestra que es BE de Venezuela, virtualunespo.com. ¿Sí? Vamos a escribir aquí de todas maneras aquí abajo. Yo lo voy a copiar de aquí. Vamos a ver aquí un segundo. De aquí para acá. Esta es nuestra dirección. La voy a copiar aquí en el chat. Porque también me ha pasado que algunos tratan de entrar y entran por aula. Entonces por aula no entran, porque no les va a reconocer ni usuario ni contraseña. Sobre editar imágenes, que alguien pregunta por aquí. Bueno, lo de editar imágenes depende qué tipo de imágenes quieres hacer. Porque, por ejemplo, si uno utiliza PowerPoint, uno se trae imágenes que sean libres, de libre distribución desde Google Imágenes, ¿no? Ahora, si es editarla o construir las imágenes, ya eso va a depender de la herramienta que se utilice cada quien. Yo, por lo menos, casi todo trato de utilizar el PowerPoint en el sentido de que sea lo más fácil, imágenes que no sean tan complicadas ni rebuscadas. Yo sé que hay colegas que tienen programas más avanzados, ¿sí? Que tienen programas más avanzados y hacen cosas fabulosas a través de esos programas. Por ejemplo, yo ahorita instalé el OBS, me voy a colocarlo por aquí abajo para el que esté interesado. OBS Studio. OBS Studio es un programa libre, totalmente libre, de libre distribución, que ustedes pueden utilizar para hacer transmisiones en vivo vía YouTube. Sin pedirle permiso a nadie. Ustedes hacen su canal de YouTube y hacen transmisiones. No tienen que utilizar Zoom ni nada de eso, ¿no? Sino que ustedes hacen su presentación, colocan sus imágenes, sus fotos, su PowerPoint, su escritorio, colocan su audio, hacen un montón de cosas allí. Bueno, yo quedé que le iba a compartir también algunos videos para usar esto. Y bueno, el que se sienta más capaz puede utilizar OBS Studio y puede hacer sus transmisiones en vivo, los webinars estos, así sin utilizar Zoom, pueden hacer webinars directamente utilizando esta herramienta. Y hacen, bueno, hay gente que hacen montones de cosas con esto, ¿no? Pero es para la gente que se sienta más capaz de hacer cosas más intuitivas. También un problema que también pasa, un problema también que está pasando ahorita con las redes sociales, es que están colapsadas. O sea, como hay tanta gente conectada que nunca se conectó a las redes sociales, eso ha hecho que las plataformas estén colapsadas. Por ejemplo, el caso de Jitsi, que fue una herramienta que nos comentaron que ya acabo de incorporar, la herramienta de aprendizaje, ya no se está conectando con YouTube. O sea, está colapsado, los canales están colapsados de estas herramientas porque, bueno, la gente lo utiliza para cuestiones sociales, no solamente para dar clases, ¿no? Lo utilizan para cuestiones sociales, compartir en familias, en fiestas, una serie de cosas, entonces YouTube lo tienen colapsado totalmente. Entonces, por lo menos en el caso de Jitsi, por lo menos no tiene, el plugin de YouTube no está funcionando. O sea, hay que darle hasta que si alguien libera una sala, uno puede entrar a YouTube. Pero uno lo puede utilizar para hacer videoconferencias y uno lo puede grabar. Él tiene la opción de grabar y tú puedes grabar tu clase y después tú con comodidad, fuera de línea, tú la subes a YouTube o cualquier otro entorno de aprendizaje. O sea, no hay problema. Tampoco tiene que tener YouTube en vivo, ¿no? No puedes hacer un en vivo. También lo puedes hacer en diferido y después lo subes al entorno. Bien, sobre dónde están los documentos montados. Eso está en Google Drive. Claro, yo he compartido, aquí lo puedo compartir nuevamente, la dirección de Google Drive. Segundo aquí. Ok. Un segundo. Hay un documento, o sea, cuando las personas solicitan el ingreso, a el ambiente de aprendizaje, que nosotros les creamos el aula de aprendizaje, desde allí entonces nosotros le damos las coordenadas del Google Drive y el YouTube para que puedan descargar la información que más les interesa, ¿no? Vamos a ver aquí. Por lo menos aquí voy a compartir la dirección del Drive de Google. Vamos a copiar aquí un segundo. Entonces allí, por ejemplo, esa dirección, ahí pueden descargar los materiales, ¿sí? De todas maneras, si hay algún problema con Google, pues, o sea, como todas las herramientas tienen sus problemas de que hay muchas personas conectadas y se generan algunas dificultades técnicas, ¿no? En todo caso, si se presenta alguna dificultad con Drive de Google por la cantidad de accesos que está teniendo últimamente, nosotros igual lo puedo abrir por Dropbox
o busco otras herramientas que ustedes puedan permitir para descargar, en el caso de que tengan algún inconveniente, ¿no? Vamos a ver si hay aquí alguna otra pregunta. ¿Dónde hacemos la solicitud de creación del aula virtual? Ok, entonces la solicitud se hace desde aquí. Un segundo, yo le voy a compartir el enlace. Desde este Google Form que coloqué aquí, hay un enlace que acabo de colocar en Google Form. Ustedes pueden allí compartir, o sea, pueden hacer clic y ahí hacen la solicitud. Antes utilizábamos una presentación, utilizábamos un documento en Word, pero bueno, este documento en Word lo mandaban por correo, se hacía más lento el proceso. Por eso es que ahora estamos utilizando esto que está en Internet, para que sea más fácil para el docente hacer la solicitud. Lo que sí le pedimos es que hagan una sola solicitud, porque hay colegas que hacen una, después vuelven a entrar, hacen otra, entonces, bueno, entonces, tres docentes, el mismo docente tiene 4 solicitudes. Entonces, eso hace, obviamente, lo hace más engorroso. El usuario y la contraseña se hace por Google Form. Aquí, este es el enlace. Cuando ustedes llenan su formulario de Google, a usted se le va a mandar por correo electrónico su usuario y su contraseña. ¿Sí? Ese es el mecanismo. ¿Sí? Los videos están en formato MP4. Google acepta todo tipo de formato porque esos son archivos. Y muchas veces tú los configuras para que abran una pestaña aparte, ¿no? Entonces puede soportar MP4, MP3 de audio, o sea, soporta diversidad, cantidad de formatos, o sea, porque realmente lo ve como un archivo. En el enlace que les di es para la solicitud del usuario y la contraseña y sus aulas. Una vez que usted hagan la solicitud y se cree el usuario y la contraseña, nosotros les mandamos la dirección de Google Drive y de YouTube para que puedan descargar todos los documentos. Pero igualito también lo pueden descargar directamente desde la página modelo, que está en el ambiente de aprendizaje. O sea, tampoco hay eso es mucha dificultad. ¿Qué tipo de información pueden subir? Bueno, ya eso puede ser otro tema de discusión que se puede manejar posteriormente. Pero acuérdense que esto del derecho de autor es un tema, bueno, que se discute en muchos ámbitos, pero en Internet es muy difícil que tú digas que tienes derecho, o sea, los derechos de autor están muy restringidos en Internet. O sea, ¿en qué sentido? O sea, tú no puedes evitar que alguien copie lo que tú estás haciendo. Así sea un libro. Usted puede conseguir muchos libros en Internet. Cualquiera puede tomarle foto a un libro, subirlo a cualquier plataforma y tú lo puedes descargar. Entonces, el tema de los derechos de autor hay que manejarlo con cuidado en el sentido de que yo no puedo decir, bueno, yo no voy a subir nada porque no tengo derecho de autor. Pero cada profesor es independiente de tomar su propia decisión. Pero repito, ninguna plataforma de aprendizaje evita que alguien pueda copiar lo que está en la plataforma, porque está en Internet. Si está en Internet, todos tienen acceso a eso. En el caso de asignaturas con laboratorio, bueno, es que por eso es que esas son decisiones que tiene que tomar cada cátedra o cada sección, en conjunto con sus directores académicos y en el vicerrectorado académico. O sea, si la asignatura tiene laboratorio, o sea, bueno, o sea, en este momento estamos hablando de las herramientas. Virtualnet es un entorno de aprendizaje y unos recursos que están a disposición de los docentes. Pero la parte administrativa, académica, de cómo va a arrancar el semestre que viene, cómo va a arrancar el otro semestre más arriba, si el semestre es un semestre, un trimestre, son elementos que tiene que dilucidar en la autoridad académica, el vicerrectorado académico junto a los vicerrectores, a los directores académicos. O sea, es un tema que yo aquí, o sea, no podemos dar respuesta a eso porque se maneja por otro canal, un canal institucional diferente de las reuniones que hacen ustedes con sus respectivos jefes de departamento y directores académicos.
Bien, con respecto a lo que produce el profesor Richard, si uno dice, según su experiencia, si comienzo hoy a 5 horas de trabajo diario, ¿cuándo puedo empezar a dictar? Vean, es que esto depende, eso depende mucho de la dedicación que le coloque el docente a lo que está haciendo. Y el manejo que él tenga de las herramientas, que no es el Moodle, ojo. Porque en el Moodle uno puede orientarlo. Incluso de repente se puede hasta asignar un personal que suba estas cosas a Moodle y configure el Moodle por cada profesor. O sea, es una cuestión técnica que podría darse en algunas circunstancias. Pero lo más difícil es que el profesor elabore su contenido. Hay profesores, por ejemplo, que ya tienen su contenido elaborado, que lo que tienes que utilizar ahora los formatos de la universidad. A lo mejor se tarda un día en hacerlo. O sea, pasar todo al formato de la universidad, eso le puede costar a un docente un día en hacerlo. Porque va a depender de la experticia que tenga el docente. Por otro lado, también está el tema que no hay que elaborar toda la clase de un solo golpe. O sea, 16 semanas de clase, o sea, un profesor no lo va a hacer en un día, en 2 días. Pero sí puede de repente elaborar la primera clase, se revisa esa primera clase y él va durante el semestre creando sus clases. ¿Sí? Y va avanzando, conforme va avanzando un semestre regular, él puede ir construyendo progresivamente las diversas unidades que está haciendo. Pero sí es importante que tenga sus primeras unidades elaboradas, su primera unidad elaborada, por lo menos, su primer tema, las primeras clases que él piensa a compartir con sus estudiantes. Por tanto, no hay que esperar tener todo hecho. Estoy hablando de un semestre de clase de pregrado, ¿no? Es diferente a un curso. Porque de repente un curso que tú le vas a vender a una institución, a una industria, no lo vas a hacer así, tienes que hacerlo completo. Y por eso va a ser, ¿cómo se dice? Vamos a usar otra plataforma y en ese caso sí el docente tiene que tener todo elaborado, porque nosotros tenemos que garantizar cierto nivel de calidad de principio a fin de todas las actividades que se van a desarrollar en ese tipo de curso, ¿no? Pero los pregrados, como es más largo, son 16 semanas, obviamente no se tiene que hacerse poco a poco, ¿no? La construcción. Con respecto a la pregunta de los cursos didácticos en línea, creo que eso hay que preguntarlo al vicerrectorado. O sea, yo no puedo dar respuesta sobre ese tema porque ya es un tema de cada vicerrectorado y cada núcleo, ¿no? Si van a desarrollar cursos didácticos en línea montarlos en el ambiente. Algunos profesores lo han solicitado y se le ha creado su curso. O sea, yo no tengo problema. Desde el punto de vista técnico, no hay ningún problema en ubicar un curso dentro de una especialidad en un semestre y en una carrera determinada. Pero repito, ya estos temas que son temas administrativos académicos tienen que definirlos el vicerrectorado respectivo, junto con el vicerrectorado académico. De hecho, creo que algunos núcleos no tienen cursos didácticos en línea, sino que van a dar clases directamente, sus propias clases del semestre regular. Sí, no sé si eso es algo nacional, lo de los cursos didácticos en línea, ¿no? Lo he escuchado mucho en Barquisimeto, que se piensa hacer, algunos profesores ya lo han solicitado y se le ha creado sus espacios de aprendizaje para hacer sus cursos didácticos en línea. Claro, él tiene que preparar su material y tendrá que revisarse el material para que reúna las condiciones mínimas para su publicación. Bueno, profesores, ya son las 12, ¿no? Entonces vamos a ir terminando vamos a ir terminando lo que hemos conversado el día de hoy. Todo esto va a quedar grabado. Le agradezco mucho la participación que han tenido, la dedicación y el esfuerzo que han hecho para conectarse. No es fácil en estos momentos que tantas personas se conecten en línea desde Venezuela. Es complicado por los problemas que hay de internet, pero bueno, esto muestra el hecho de que hayan llegado hasta 100 personas conectarse a la plataforma y muchos hayan querido incluso conectarse vía YouTube, nos da un indicio de que el interés es masivo de todos nuestros colegas, ¿no? Para buscar una alternativa que nos permita no solamente resolver el dilema actual del COVID-19, sino también para a futuro mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje con la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, como les decía, bueno, voy a dejar de compartir aquí. Esta información va a quedar grabada, bueno, se está grabando, y nosotros la vamos a compartir posteriormente, la vamos a subir a YouTube. No va a ser tan rápido como la semana pasada, porque bueno, ahora tengo que editar esto y poderlo subir a YouTube en forma separada, ¿no? Entonces, no fue tan rápido, no va a ser tan rápido como lo logramos hacer la semana pasada, ¿no? Entonces vamos a